Hola, Hola, en este espacio de neurociencia y aprendizaje con la profesora Rosario Inmaculada Cáceres tenemos una presentación grupal interactiva el capítulo 18, ¿Cómo controlar el estrés? del libro ¿Por qué las cebras no tienen úlceras?, cuyo autor es Robert M. Sapolsky. Esto será presentado por Emmanuel Pedro García. y Ana María Rodríguez Díaz. Entonces, continuamos. ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Este es el título del libro de Sapolsky, profesor de Stanford, y la respuesta a la pregunta es muy sencilla. Porque no tienen estrés. Estos animales pasan auténtico terror cuando saben que están al alcance de un depredador. Entonces son presas de tremendas reacciones hormonales que les hacen salir corriendo, curiosamente más rápido que otras cebras, no que el felino. Pero hasta que no intuyen al depredador, están tranquilamente pastando sin elucubrar qué harían si vieran una leona. Oh. Entonces, en eso somos diferentes. El miedo es posiblemente la emoción que más ha contribuido a nuestro proceso evolutivo, pero también estamos pagando un alto precio. Llevamos demasiados años viviendo en las cavernas y muy pocos en las ciudades. Se activa sin necesidad de que haya un riesgo inminente para nuestra integridad física. Es suficiente con que creamos que no cumpliremos los objetivos de ventas o que no podremos pagar la hipoteca. En definitiva, cuando imaginamos situaciones futuras que nos angustian, y somos grandes expertos en imaginar, por supuesto que sí. Este ejercicio, que en algunos momentos puede ser bueno para planificar, en otros solo sirve para activar el baile hormonal del miedo e introducirnos en el agotador camino del estrés. Pero qué interesante, sí. Por supuesto. Interesante. Algo que no se debe olvidar es que el 10% de la población adulta mundial sufre este problema, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Wow. Tantas personas con estrés. Sí, El estrés produce estragos en el metabolismo, eleva la presión sanguínea, destruye los glóbulos blancos, produce flato, arruina la vida sexual y, por si fuera poco, probablemente daña el cerebro. ¿Por qué no arrojamos la toalla ahora mismo? no, pero hace bastante daño el estrés. Hay esperanza aunque aparezca en escena de forma silenciosa y sutil. Al darnos cuenta de que está allí, es posible que modifiquemos nuestro punto de vista sobre el estrés. Claro, siempre hay esperanza. Así es. Padres que consiguen llevar la carga de la enfermedad mortal de un hijo, un babuino de rango inferior que tiene muchos amigos, o un perro que resiste la indefensión aprendida, que esto se produce cuando nos ocurre algo incontrolable y percibimos una pérdida de control, porque la respuesta que damos no ha tenido resultado. En consecuencia, aprendemos a ser pasivos. Esto puede tener diversas consecuencias, como ansiedad, depresión, falta de motivación, etc. Son ejemplos sorprendentes de individuos que, en situaciones que distan mucho de ser ideales, saben enfrentarse a ellas de forma excepcional, lo cual es estupendo. Es increíble esa parte, sí. Pero ¿qué sucede si no es ese tipo de individuo? En el caso de la rata, la suerte no acompaña a las que no envejecen bien ni protegen su hipocampo. Parece que las primeras semanas de vida de estos animales son decisivas para determinar su forma de envejecer. Pero nadie, ni las ratas, ni nosotros, puede volver atrás y cambiar su infancia, y mucho menos sus genes, que a veces desempeñan una función significativa en la cantidad de hormona determinada que se produce y segrega en el tiempo en que permanece en el torrente sanguíneo, en el número de receptores que le corresponden en tejidos clave, etc. Puede que los otros casos de enfrentarse con éxito al estrés tampoco nos resulten más estimulantes. Wow, increíble la verdad. Pero, ¿y si no somos la clase de babuino
que ve el lado bueno de las cosas, ni la persona que se aferra a la esperanza cuando los demás la han perdido, ni el progenitor de un niño con cáncer que consigue enfrentarse a lo que no es posible enfrentarse. Son todos casos de individuos extraordinariamente dotados para enfrentarse a situaciones penosas. ¿Hay formas para los no dotados de cambiar el mundo que les rodea y su percepción de él para que el estrés psicológico se vuelva un poco menos estresante? Bueno, la verdad son preguntas así que la persona se hace a diario, sí. Lo primero que hay que resaltar es que podemos modificar el modo de enfrentarnos a las cosas, tanto desde el punto de vista fisiológico como psicológico. Por supuesto. Uno de los ejemplos más obvios es que la buena forma física conseguida mediante el ejercicio disminuye la presión sanguínea y el ritmo cardíaco en estado de reposo y aumenta la capacidad pulmonar, por solo citar algunos de sus efectos. Bueno, en verdad el ejercicio ayuda bastante entonces en esa parte. Por supuesto. Se ha demostrado que en las personas del tipo A, la psicoterapia modifica no solo la conducta, sino también el perfil del colesterol, el riesgo de un ataque cardíaco y el riesgo de morir, con independencia de los cambios en la dieta o en otros reguladores fisiológicos del colesterol. Wow, la psicoterapia es algo increíble, la verdad. Sí, la verdad, ayuda bastante. Bueno, otro ejemplo es que el dolor y el estrés del parto se pueden modular con técnicas de relajación como las del Lamasseur. La mera repetición de ciertas actividades modifica la relación entre la conducta y la activación de la respuesta de estrés. En un estudio clásico del que ya hablamos, se examinó durante el periodo de entrenamiento a unos soldados noruegos que estaban aprendiendo a saltar en paracaídas. Cuando saltaban por primera vez estaban aterrorizados y su cuerpo lo reflejaba. 4 horas antes y después del salto, sus niveles de glucocorticoides y noradrenalina eran elevados y el de testosterona inexistente. Wow. Bueno, a medida que repitieron la experiencia y la dominaron, la mayoría aprendió a no asustarse y se modificaron sus patrones de secreción hormonal. Al final del entrenamiento, habían dejado de activar la respuesta de estrés horas antes y después de saltar. Solo lo hacían en el momento del salto. Limitaban la respuesta de estrés al momento adecuado ante la presencia de un agente estresante físico. Y todo el componente psicológico de la respuesta había desaparecido por habituación. Es decir, que la habituación también es algo que influye. Entonces a veces la repetición de actividades así que nos hace bien, eso ayuda bastante en el estrés. Estos ejemplos demuestran que el funcionamiento de la respuesta de estrés se modifica con el tiempo. Crecemos, aprendemos, nos adaptamos, nos aburrimos, desarrollamos interés por algo, maduramos, nos endurecemos, olvidamos. Somos animales maleables. No, es increíble la verdad lo que podemos hacer. De verdad, un proceso bastante Bueno, a continuación se presentarán 2 videos donde 2 neurocientíficos hablarán sobre el estrés. Entonces esperamos que puedas prestar atención a los siguientes videos. Sí, presten mucha atención. Según lo que tú dices, lo que está sucediendo en nuestro cuerpo cuando un mamut lanudo está a punto de comernos, y cuando estamos hartos de estar al volante y nos ponemos de los nervios en un atasco de tráfico, todo eso es muy similar. Lo que quiero decir es que el cerebro es un detector de amenazas, de información amenazante. Y cada vez que nuestro cerebro detecta algo que supone una amenaza, ya sea para nuestro tiempo o para nuestra vida, como en el caso del mamut, generará hormonas del estrés para aportarnos la energía necesaria. Ante exactamente los mismos motivos, algunas personas se estresan más que otras. Y no me resultaba fácil entenderlo hasta que tú explicaste el porqué. ¿Por qué? Creo que es un error colosal pensar que a todos nos estresan las mismas situaciones. Eso es totalmente imposible. Y lo sabemos porque hemos descubierto, tras 30 años de investigación científica, que hay 4 características de una situación que provocan estrés. Y no es necesario que estén presentes las 4. Cuantas más se cumplan, mayor será el estrés.
Las 4 características de una situación de estrés son las siguientes. La primera es la novedad, lo que nos pasa tiene que ser nuevo. La segunda es la impredecibilidad, tiene que ser impredecible. La tercera es la sensación de que no controlamos en absoluto la situación. Y la cuarta es que debe representar una amenaza para nuestra personalidad. Por ejemplo, cuando alguien se cuestiona nuestra capacidad para realizar correctamente nuestro trabajo o algo así. Si eso sucede, lo que experimentaremos será una respuesta de estrés. No resulta sorprendente, pues, que en épocas de crisis las personas tiendan a sentirse más estresadas, ¿no? Es una situación nueva. Es impredecible. Sí. Controlan mucho menos. O sea que la gente debiera estar más estresada. Pero ¿cómo se lucha contra ese estrés? ¿Se puede evitar? Lo primero que hay que hacer es entenderlo. Tras 20 años investigando el estrés, no creo que la gente sepa lo que es. Todo el mundo cree saberlo, pero el caso es que no tienen ni idea de qué es. Una vez hice un sondeo entre 1000 personas. Les pedí que me dijeran qué era el estrés para ellos, y la mayoría lo definió como presión por falta de tiempo. Según eso, nos estresamos cuando no tenemos tiempo para hacer todo lo que querríamos hacer en el periodo que nos hemos reservado para ello. Por culpa de esta definición, la mayoría me dijo que los niños y las personas mayores no padecen estrés. No se estresan. Es un error garrafal. Su cerebro es más vulnerable en el caso de los niños porque todavía se está desarrollando. En el caso de las personas mayores, por el proceso de envejecimiento. Por eso, si empezamos a contarle a la gente lo que es el estrés, podrán empezar a entender cómo abordarlo, porque la mejor manera de afrontar el estrés es conocer sus 4 características y encontrar un plan B, como yo lo llamo. Hay que preguntarse, ¿qué puedo hacer? Y luego buscar una estrategia. Investigar sobre el estrés. ¿Te ha enseñado algo sobre la felicidad o sobre por qué las personas tienden a ser infelices? ¿O cuándo podrían ser felices? Si estás estresado, tienes miedo, probablemente eso es la negación de la felicidad. Así que las personas estresadas son infelices. Pues no sé yo si estudiar el estrés durante 20 años me ha enseñado algo sobre la felicidad. Lo que sí sé, y de eso estoy segura, es que la felicidad no consiste en la ausencia de estrés. Una vez leí un libro cuyo título decía algo así como «Libérese del estrés para siempre». Pues bien, si te liberas completamente del estrés, estás muerto. Vamos, que en esta vida necesitas un poco de estrés. Cuando hablas con personas felices, verás que siempre se marcan pequeños retos que desean conseguir. Pero la diferencia es que conocen, por así decirlo, su resistencia al estrés, y cuando el estrés es excesivo, frenan. ¿Y qué hay de los distintos tipos de estrés? Me refiero a que está el estrés absoluto, un tsunami o algo así, ante lo que no se puede hacer nada, absolutamente nada. Y luego está desafíos más relativos. ¿O siempre es lo mismo? No, ahora establecemos una diferencia entre factores estresantes absolutos y relativos. Un factor estresante absoluto supone una amenaza para tu supervivencia. El problema que tenemos ahora, si es que puede considerarse un problema, es que ya no hay muchos factores estresantes absolutos en nuestras vidas. Ya no hay mamuts. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud predice que en el año 2020 la depresión relacionada con el estrés crónico será la segunda causa de invalidez en el mundo. Y si ya no hay mamuts, ¿por qué pasa eso? Creemos que es porque ahora los factores estresantes son relativos. Lo que significa que generamos una respuesta de estrés si estamos expuestos a situaciones nuevas, impredecibles, que no controlamos, etc. Y esas sí que abundan ahora. ¿Te has fijado alguna vez en los titulares de los periódicos? Está todo lleno de información amenazante. Así que hoy en día estamos rodeados de información que el cerebro puede procesar como si fuera la amenaza de un mamut. Y sufrimos respuestas de estrés todo el rato. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si soy una víctima del estrés crónico? ¿Cómo sé que es crónico? Es la pregunta del $1.000.000. ¿Cómo saber cuándo es demasiado tarde? Nadie lo sabe. Yo siempre lo divido en 3 fases para que la gente pueda hacerse una idea de cómo funciona. La primera fase es cuando el estrés empieza a cronificarse. La digestión cambia. Cuando empiezas a tener problemillas con la digestión y debes tomarte pastillas cada 2 por 3, es cuando tienes el primer signo de que algo va mal. Con los niños es la primera señal. Se quejarán de dolor abdominal, pero es el estrés. Y luego sigues adelante, sigues y sigues y sigues. En algún momento el cerebro te pedirá algo bueno. Es como si te dijera, he trabajado muchísimo estos días, necesito algo bueno. Un poco de glucosa. En este punto beberás más alcohol, fumarás más. Y si no bebes ni fumas, qué sé yo, tal vez empieces a tomar más helados. Cualquier cosa que te guste, empezarás a tomarla más porque el cerebro necesita algo para calmarse. Esta sería la segunda fase. En la tercera fase es cuando enfermas. Ahora tienes problemas de memoria, cambios en la personalidad. Te enojas más rápidamente. Aquí es cuando puede aparecer la sensación de estar quemado y la depresión. Cuando alguien se disgusta o altera muy a menudo, ¿qué significa? La explicación la encontramos en la investigación con animales. Creemos que sucede lo siguiente. Si se experimenta con una rata a la que se estresa de modo crónico con el mismo factor estresante en todo momento,
la respuesta de estrés de la rata disminuirá, se habituará. Bajará. Pero lo que se ha demostrado es que la rata se habituará a ese factor concreto de estrés, pero se volverá más reactiva de lo normal ante cualquier otro factor estresante, por lo que estará hipersensible. Lo que vemos en personas con estrés crónico es que pueden habituarse a un factor estresante crónico. Pongamos que estás pasando por un divorcio muy difícil y cada día tienes una respuesta de estrés. Logras sobreponerte, pero de repente sucede algo en el trabajo. Alguien te dice algo que no es tan grave y explotas. Cuando alguien se enoja con facilidad, se trata de un signo de que padece estrés crónico, de que está intentando abordar un factor estresante, pero se ha vuelto excesivamente reactivo a los demás. Hay algo que me fascina en todo esto, Sonia, y es que afirmas, después de haber hablado tan mal sobre el estrés, dices: oye, necesitáis un poco de estrés, es necesario un poquito de estrés para mantener la memoria. ¿Qué quieres decir con esto? Y aquí hay que distinguir entre el estrés agudo y el estrés crónico. Hay que evitar el estrés crónico. Pero el estrés agudo es siempre muy bueno para la supervivencia, como he dicho antes. Y lo que hemos descubierto es que la relación entre la memoria y el estrés es una función con forma de U invertida. Un poquito de estrés aumenta la memoria. Un poco, ¿eh? Sí. Pero cuando es excesivo, entonces disminuye totalmente la memoria. La razón es que el estrés, las hormonas del estrés, te ponen en guardia. Se trata del subidón que busca la gente cuando está trabajando y quiere terminar un proyecto. Pero si es excesivo, en algún momento el cerebro empieza a confundir todo lo que hay que memorizar y por culpa del estrés, el rendimiento de la memoria disminuye. ¿Sería correcto decir que un poco de estrés tal vez agudice la memoria a corto plazo y, sin embargo, algo irá mal si intenta atender a diferentes cosas a la vez? Si prestas atención a 2 o 3 cosas simultáneamente, porque entonces, probablemente, te estresarás. ¿Es así? Existe la idea de que la multitarea es algo nuevo. Pero al cerebro le encanta la multitarea. Si el cerebro solamente hiciera una cosa cada vez, seguiríamos persiguiendo mamuts. Lo que pasa es que cuando aparece el estrés, añade otra tarea que va por encima de todo lo que estás haciendo. ¿Y por qué? Como he dicho antes, el cerebro es un detector de amenazas. Y está allí para ayudarte a detectar la información amenazante y hacer algo al respecto. Imagina que intentas hacer 2 o 3 cosas a la vez y que estás pasando por un divorcio muy complicado. ¿Qué crees que pensarás mientras estás aquí hablando conmigo? A la vez estarás preguntándote si podrás hacerlo, si podrás hacer eso y aquello con tu esposa. Es otra tarea que persiste en tu mente todo el rato. Se vuelve difícil de procesar y perjudica el resto de tareas. Y esto es lo que hace el estrés. Siempre que hay una información estresante, porque amenaza tu ego o tu supervivencia o lo que sea, el cerebro la procesa primero. Bueno, ya observado los videos, esperamos hayan sido de mucho provecho para todos los que lo observaron. Y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a ti, Manuel. Gracias a ti, Ana. Bye bye. Bye bye. Siento bien, apoyen el contenido.